¿Qué tal? Bueno, nos quedamos, me quedé explicándoles el tema del caleidoscopio y se me interrumpió la clase, así que seguimos en esta segunda parte del encuentro con Foucault. Esperen que pongo en silencio el celular. Estábamos entonces con esta idea de esta diferente perspectiva respecto de lo que es para él o cómo discute esta forma de ver la historia como sucesiva, lineal, progresiva, acumulativa, y cómo él va a discutir esto a partir de, mi ejemplo del caleidoscopio era para explicar esto, a partir de cómo en determinado momento se invierte el haz de relaciones, que hace que si se conserva algo de lo anterior, eso que se conserva al cambiar de posición relativa, posición relacional respecto de lo anterior, ya no es la misma cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cosa, acuérdense que venimos de, sería ya desde Hegel, pero nosotros lo vimos con Marx, la cosa sería ese punto axial de intersección de las relaciones, ¿sí? Digamos, cómo está atravesado. Y por eso, cuando va a definir a ese sujeto, es ese sujeto sujetado, ¿sí? Atravesado por todas esas relaciones, por esas relaciones de poder. Cómo está sostenido, cómo está sujetado de sujetar, de agarrar, por todas esas tramas de relaciones. Entonces yo me había anotado acá, no sé por dónde, bueno, no sé dónde lo puse. Bien, después si lo encuentro se los comento. Entonces, bueno, la idea que yo se las puse en el apunte de teóricos es que ve la unidad que plantea la historia, esa unidad acumulativa, como un obstáculo epistemológico, es decir, como digamos, lo que impide ese conocimiento, lo que impide el poder digamos, hacer emerger lo que está soterrado, lo que está oculto, lo que quedó oculto a partir de cómo se dieron las relaciones de poder y las relaciones de fuerza en nuestro pasado, y por eso lo que le interesa es esa procedencia. Bueno, les había dicho que justamente alguien que escribe durante todo digamos, en todos sus libros va a describir perfectamente el sujeto, es el que derrumba esta idea del sujeto moderno, el que lo deconstruye, ese sujeto moderno, dentro de, digamos, contra esta idea del sujeto fundador de la modernidad. Bien, habíamos hablado del problema del episteme. Me faltaba comentarles el tema de la verdad, cuál es este concepto o esta discusión sobre la arqueología de los que analiza en la arqueología del saber y que, bueno, que después redondea cuando hace la genealogía, el tema sobre la verdad como ficción, ¿sí? La verdad como esas ficciones que son socialmente construidas, una verdad que es construida socialmente, que es compartida, que es, dice algo así como desarmar la armadura de las verdades ficciones, ¿no? Que esa es la tarea del intelectual, desarmar la armadura de las verdades ficciones que nos atraviesan. Por eso él dice, el develamiento de la verdad
la desmitificación de la verdad entendida como lo auténtico, lo originario de las cosas, o sea, va a ir en contra de esta concepción clásica de la verdad, que viene desde la época de Aristóteles, dice Foucault. La verdad es una ficción, pero es una ficción que tiene efectos reales, es una ficción que está socialmente construida, pero es una ficción que tiene efectos reales sobre nosotros. Es una ficción material, nos dice Foucault, que surge en el interior de relaciones concretas, que son relaciones de fuerza y por lo tanto relaciones de poder, relaciones históricas que construyen evidencias, nos dice, de cuyo pasado perdemos la memoria, pero que están instaladas en nosotros, que nos habitan, y que lo que niega esas verdades se nos aparece como lo siniestro, como lo ominoso, como la muerte, como lo oscuro, ¿sí? En ese juego que hace continuamente entre lo que está iluminado, lo que se puede elucidar y lo que queda en las sombras, y cómo le interesa a él ver qué sombras se producen a partir de esas luces, esa episteme, esos discursos que nos iluminan las verdades. ¿Qué sombras se van produciendo en esta formación de pensamiento binario? ¿Sí? De lo normal, lo anormal, el sano, el enfermo, bueno, etc. Dice Foucault, dice, por verdad no quiero decir un conjunto de cosas verdaderas que hay que descubrir o hacer aceptar, sino el conjunto de reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso y se ligan a los verdaderos efectos políticos del poder. Bien. Habíamos planteado en la primera parte del video, yo les había planteado que teníamos una perspectiva anatomopolítica, una perspectiva biopolítica, y que sobre el final de su obra, Foucault nos va a hablar del diagrama de poder, es decir, cómo esas relaciones de poder que las encontramos en todas las relaciones sociales, acuérdense que tenemos la misma definición, o que pudimos reconstruir la misma definición de poder que en Weber, es decir, que el poder es amorfo, que se encuentra en todas las relaciones sociales, que tiene que ver con esta probabilidad de imponer voluntad aún en contra de resistencia en una relación social, que tiene que ver con el ejercicio. Es decir, es amorfo, porque al darse en todas las relaciones, Weber no lo encontraba de esa forma. Vamos a ver que para Foucault en realidad es polimorfo, tiene múltiples formas. Acuérdense que les decía en este primer video, que en esta primera parte, que yo tengo la hipótesis de que en realidad, aunque no cita a Simmel, en esta cosa que tampoco cita Weber, en esta práctica que aparecen muchos autores franceses de no citar a quienes los influyen, o no reconocerles esa influencia, quedar soterrada justamente esa influencia, que para mí, opinión de Silvana Lado, Foucault hace sociología formal simmeliana, y por lo tanto, bueno, ese análisis de las formas disciplinarias o de las formas de poder. Entonces, habíamos hablado de que hay un diagrama de poder que tiene que ver con cómo se distribuyen esas relaciones de poder sobre el territorio. Es decir, que dan cuenta, dice Foucault, que en un momento histórico dado, es decir, que si tomamos una perspectiva histórica en un momento, o analizamos determinada época, el mapa de relaciones de fuerzas que es coextensivo a todo el territorio social, él lo llama diagrama de poder en Vigilar y Castigar, ¿sí?
ese diagrama lo analiza como causa inmanente, porque solo se realiza en sus efectos, solo se realiza en el ejercicio de esas relaciones de poder. Esto es, nos dice Foucault, solo se realiza en dispositivos concretos, ¿sí?, por los cuales vamos pasando, que fabrican artefactos, es decir, individuos, ¿sí?, cualificando sus cuerpos, cualificando esto que hace que, nos dice Foucault, que una carne, unos gestos, ¿sí?, se conformen en un sujeto, en un individuo, cualificando los cuerpos a través de técnicas, a través de redes de enunciados, a través de visibilidades, que nos atraviesan, que atraviesan a esos individuos y los hacen ser, en esos dispositivos, los hacen ser, nos hacen ser estudiantes, nos hacen ser obreros, nos hacen ser locos o soldados o profesores o cualquier otra cosa. Profesionales. Dice, los cuerpos resultan así construidos a través de representaciones, ¿sí?, cómo se encarnan, cómo se hacen carne en nosotros, representaciones que son interiorizadas, porque desde el nacimiento los cuerpos son sometidos a duros regímenes disciplinarios que los ubican en el espacio, que les construyen gestos, hábitos, y estos a su vez generan actitudes, modos de pensar. Quiero decir, no son las representaciones mentales las que generan prácticas sociales, sino a la inversa. Si bien es cierto que una vez generadas las representaciones influyen en las prácticas. Ahí tenemos la dialéctica, pero también tenemos una influencia de digamos, eso que también podemos rastrear en esta discusión con Durkheim, ¿no?, sobre el proceso de socialización. Bueno, no me quiero ir mucho en este análisis. Dice, a nivel subjetivo, nos dice Foucault, creo que el gesto determina el pensamiento. El gesto determina el pensamiento. Acá, bueno, el conductismo, el cognitivismo de parabienes con esta afirmación. Bien, sobre este diagrama de poder, y esto es un paréntesis, un comentario, una postilla, un comentario al margen. Este diagrama de poder es el que se utiliza, si ustedes leen algunos trabajos actuales sobre de sociología, de teoría social, cuando se habla de territorialidad, ¿no?, está basado justamente en este concepto de diagrama de poder, de Foucault. ¿Por qué? Porque hablar en términos de territorialidades, ¿sí?, y no de territorios, sino de territorialidades, es hablar justamente en términos de relaciones de poder, como relaciones de fuerza que se hacen coextensivas a un territorio social. Y en este punto podemos también hacer una relación entre este concepto de diagrama de poder, y que podemos usar en territorialidades, con el esfuerzo que hace Bourdieu de no llamar sociedad y sino hablar, acá Foucault, de no hablar de sociedad sino de hablar de diagrama de poder, y en Bourdieu de no hablar de sociedad y hablar en términos de espacio social, es decir, ese esfuerzo que hacen estos autores contemporáneos contra el sustancialismo, ¿sí?, o que hace un símil cuando habla de socialización en vez de sociedad. Entonces les decía que hablar de territorialidades es hablar, o hablar de espacio social también, es hablar en términos de relaciones de poder como relaciones de fuerza que son coextensivas o que se hacen coextensivas a un territorio social. Es decir, que hace alusión, estas territorialidades, a ese diagrama de poder en el que los cuerpos, en el caso de Foucault, terminan siendo esos puntos axiales,
¿sí? Los individuos, los cuerpos, terminan siendo puntos axiales de haces de relaciones que expresan en las prácticas el entrecruzamiento de esas relaciones, ¿sí? Bueno, eso no sé si se lo puse en el apunte, pero es algo que venía pensando, algo que venía elaborando hace un tiempo. Bien, respecto de esto, lo último que comento es el tema de la genealogía, que es lo que vamos a retomar ahora cuando veamos microfísica del poder. Es casi como una consecuencia lógica de los análisis, de las descripciones que le está haciendo de las instituciones, de las cárceles, de los manicomios, de los hospicios, de los asilos de ancianos, donde está haciendo esta arqueología del saber, casi como una consecuencia, o casi, digamos, con el diario del lunes, podríamos decir, derivado directamente de todos esos trabajos, porque el problema del saber, esta relación entre saber-poder, deja abierta la pregunta cómo se explican esas articulaciones recíprocas entre formas de ver, formas de hablar, formas de ver el mundo, cómo se explican las mutaciones, las grietas, los acontecimientos, las dispersiones, las fisuras, en esa película de pensamiento invisible que son los discursos que nos cubren como películas de ver el mundo, de hablar, de gesticular, de decir, de ser de determinada manera. Entonces, a partir de los 70, yo les había dicho que, bueno, que también en relación al Mayo francés, que es esa revuelta que se produce justamente por tratar de romper con la normalidad o con las reglas que estaban establecidas, comienza, digamos, el acontecimiento que lo dispara es que un grupo de estudiantes de la Universidad de Nantes rompe las reglas y deciden dormir hombres y mujeres juntas en la universidad, estar juntos en vez de estar los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Bueno, digamos, la represión que sufren es el acontecimiento que dispara ese Mayo francés, que después, digamos, esos estudiantes se unen a esa huelga generalizada de los obreros de la Renault, y que habíamos comentado cuando vimos cuando comentamos Bourdieu, cómo para Bourdieu está analizado desde lo que es la homología de las subordinaciones de los diferentes campos. Bueno, les decía que a partir de su participación en ese Mayo francés, a partir de la lectura de Nietzsche, a partir, ahora se habla de las influencias de Heidegger en el pensamiento Foucaultiano, yo sigo insistiendo que es una influencia simmeliana, porque Heidegger fue discípulo de Simmel. Bueno, de las lecturas de Nietzsche, de Heidegger, de la vinculación que él hace con todos esos grupos que son grupos autogestionarios dentro de las cárceles, dentro de los asilos, dentro de los hospicios, hace que comience a replantearse esa pregunta sobre el poder, sobre el acontecimiento, sobre esos saberes que quedan soterrados, y comienza su trabajo genealógico, su etapa genealógica, como respuesta a todas estas preguntas que se viene realizando, que se viene haciendo desde esos, ahora lo vamos a ver, como lo dice de manera tan poética. Y entonces comienza, digamos, nuevos términos, aparecer nuevos términos para denominar esto nuevo que encuentro, que estudia, que es bueno, el tratamiento diferente del poder, el concepto de diagrama, de dispositivo, de técnica, táctica, etcétera, que están presentes a partir de los años 70 en los textos de Foucault. Bien, entremos de lleno entonces ahora sí a microfísica del poder, que introducción larga.
les decía, bueno, el trabajo genealógico, acá tengo el libro, el trabajo de la genealogía, o sea, cuál es la tarea que tiene la genealogía. Y en la primera parte, que bueno, nosotros no vemos todo el libro, pues este es un libro que compila clases, es una compilación de clases, de conferencias que él da. Eh, eh, de diferentes trabajos. En el capítulo 1, él habla justamente de Nietzsche de la genealogía y de la historia. Y ahí nos dice que la teoría de la genealogía es justamente poder encontrar, percibir esa singularidad de los sucesos contra la idea de las génesis lineales, contra la idea del origen, y fuera de toda de, de toda fisicalidad, dice él, fuera de toda, digamos, de considerar ese origen, ir a buscarlo ahí donde menos se lo espera, ¿no? Dice él, en los sentimientos, en el amor, en lo que es la conciencia, en el instinto, ahí buscar esa singularidad de los sucesos, ¿sí? Bien, bueno, acá discute el tema este de lo que es el origen frente a discutiendo Nietzsche, ¿no? Frente a lo que es la fuente, lo que es la procedencia, lo que es el comienzo, y que como a él le interesa esto, que yo no sé pronunciar en alemán, que es la discusión que hace entre este Herkunft, no sé cómo se pronuncia, y no lo voy a pronunciar, así no hago papelones, pero digamos entre lo que le interesa es la procedencia y la emergencia, es decir, el punto de surgimiento, dice Foucault, el principio de aparición, dar cuenta de un estado de fuerzas, de la irrupción de nuevas fuerzas, de la irrupción en determinado espacio, en los intersticios, dar cuenta de eso, ¿no? Dice que si hablamos en términos de origen, estamos hablando en términos de sustancialismo, de esencia de las cosas, ¿no? De tratar de recuperar una primera identidad, como si esa primera identidad tuviera una existencia, o buscar esto que se dice como la naturaleza de las cosas, como si las cosas tuvieran algo eh, de natural por fuera de, si no fueran estas construidos socialmente, significados socialmente. Y acá de nuevo un paralelismo con la filosofía que discute, la filosofía kantiana, un paralelismo con Weber, ¿no? Donde hay una construcción social de los significados, hay una significación de la realidad que se hace dentro de la sociedad. Es decir, que no hay una naturaleza de las cosas, ¿sí? No hay esto, vuelvo al mismo ejemplo, esto que haga que un río sea un límite o un río sea una entidad a la que le pido permiso o le agradezco por los recursos que me ofrece. Entonces, digamos, esa significación de lo que nos rodea es una atribución de los hombres en esas relaciones sociales, que él describe como esas relaciones de fuerza y relaciones de poder. Entonces, el trabajo genealógico va contra esa idea de que hay una esencia de las cosas, ¿no? De que hay una única identidad que hay que descubrir, que hay que develar, y lo que intenta es demostrar que no hay una esencia, que la esencia fue construida en la lucha con otras cosas, ¿no? Que es resultado de la lucha. Entonces, dice, la genealogía nos permite ocuparnos de las meticulosidades, de los azares de los comienzos, ¿sí? de esas
de esos azares, la fuente, la procedencia, que es lo otro que le interesa, es esa vieja pertenencia a un grupo que hay que tratar de descubrir, que puede ser el grupo de la sangre, de la tradición, de la raza, eh, del, eh, del tipo social, ¿sí? Eh, Dice, la procedencia permite también encontrar bajo el aspecto único de un carácter o de un concepto la proliferación de sucesos a través de los cuales, gracias a los cuales, contra los cuales se han formado. Y en otra parte dice, los errores, los fallos de apreciación, los malos cálculos que han producido aquello que existe y es válido para nosotros, es descubrir que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no están en absoluto la verdad ni el ser, sino la exterioridad de un accidente. Por esto, sin duda, todo origen de la moral, desde el momento en que no es venerable, y la Herkunft, esta procedencia, fuente o procedencia no lo es nunca, se convierte en crítica. Eso es lo que le permite el ejercicio de la crítica. Bueno, esa procedencia, esa emergencia y esa herencia, dice, como conjunto de pliegues, de formas, de capas que hacen a una existencia inestable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede aparecer ese acontecimiento en cualquier momento que invierte las relaciones de fuerza. Dice, la procedencia se enraiza en el cuerpo, en el sistema nervioso, nos dice Foucault. Y acá tiene un párrafo maravilloso sobre el cuerpo. Dice, el cuerpo, superficie de inscripción de los sucesos, mientras el lenguaje los marca y las ideas los disuelve. Lugar de disociación del yo, al que intenta prestar la quimera de una unidad sustancial. Volumen en perpetuo derrumbamiento. La genealogía, como el análisis de la procedencia, se encuentra por tanto en la articulación del cuerpo y de la historia. Debe mostrar al cuerpo impregnado de historia y a la historia como destructora del cuerpo. Bien, bueno, vamos directo entonces a ver si me quedó alguna otra cosa. Bueno, la emergencia como punto de surgimiento, ¿no? Esto ya lo comentamos. Bien. Esperen que reviso mientras pongo una pausa. Bueno, entonces sí, ahora está grabando. Sí. Entonces entramos, sí, al curso del 7 de enero de 1976, que les aparece a ustedes como conferencia 8, en el libro Microfísica del Poder de Foucault, que es parte de esto, que se llama genealogía del poder. Y acá, fíjense la fecha, ¿no? Porque 1976, y acá Foucault nos dice que va a dar cuenta de investigaciones fragmentarias, de indicios, de fragmentos, de pistas a seguir, sin dirección, que son pistas que están sin dirección de antemano, que viene realizando en los últimos 20 años, ¿sí? Es decir, qué es lo que viene pasando en los últimos 20 años, es decir, desde los 50, más o menos, desde el 55, 56. Y entonces, digamos, se pregunta qué se puede hacer con estos fragmentos. Estos fragmentos que aparecen como repetitivos, como resultados de un saber inútil, dice suntuoso, como ese saber de un tipo de masonería que tiene,
dice, una riqueza de un nuevo tipo de rico sería, cuya riqueza está, sus signos están puestos a pie de página, esta erudición, ¿no? Dice que conforma entonces estos saberes repetitivos que conforman este saber inútil, suntuoso de esta masonería, que forman parte de esta masonería, de esta nueva sociedad secreta de Occidente. Dicen, sin embargo, este saber es un saber adecuado a el contexto de los 50, ¿no? Entonces él dice, ¿por qué es adecuado? Porque, por un lado, dice, hay una eficacia, ¿sí? A partir de estos saberes, hay una eficacia, podemos ver una eficacia de una ofensiva que es dispersa, que es discontinua, de una crítica dispersa y discontinua que se da a partir de los 50, que fundamentalmente lo que hacen es poner sobre el tapete, descubrir cuál es el efecto inhibitorio de lo que él llama teorías totalitarias globales, ¿sí? Teorías totalitarias globales que tienen un efecto inhibitorio porque intentan descalificar o porque descalifican, como en tanto saber hegemónico, descalifican otro tipo de saberes, otro tipo de prácticas. Y la segunda característica, dice él, de esto que viene sucediendo, es esto que él llama la insurrección de los saberes sometidos, ¿no? Insurrección de los saberes sometidos que son de dos tipos. Dice, de los contenidos históricos de la lucha, de los retornos del saber, dice él, saberes que eran sometidos, soterrados, donde lo que encuentra es, por un lado, entonces, los saberes de la lucha y los saberes descalificados del loco, de los que viven en los márgenes, de los enfermos mentales, de la gente, de lo popular. Entonces él dice, bueno, lo que se da es el acoplamiento de las luchas entre ese saber histórico de los enfrentamientos y de la lucha, que es un saber erudito, pero que quedó soterrado, sometido por este efecto inhibitorio de las teorías globales, totalitarias globales, dice él, y por el otro lado, los saberes descalificados de la gente, de la fuerza. Esperen que voy a... un segundo. Bien. Entonces, dice, se trata de un saber histórico de la lucha que da cuenta, a partir del trabajo genealógico, de la memoria de los enfrentamientos, ¿no? El proyecto genealógico, entonces, es el proyecto de acoplamiento del saber erudito y del saber de la gente, del saber ese histórico de la lucha y los saberes populares, los saberes que aparecían como descalificados. Y entonces ahí nos explica que la genealogía, que las genealogías son anticiencias. ¿Y por qué son anticiencias? No porque estén en contra de, digamos, de la producción de conocimiento, no porque estén en contra de las investigaciones, no porque estén en contra de la sistematización de determinados conocimientos, sino son anticiencias en el sentido de esta pretensión de ciencia de las que nos habla Foucault, que es la de, digamos, tener ese efecto de poder, de inhibir otros saberes, de descalificar otros saberes. Entonces, por eso para él el proyecto genealógico es un proyecto de anticiencia. Dice, contra los efectos de un saber centralizado, de un saber totalitario,
dirigir la lucha. El proyecto genealógico está para organizar, para dirigir la lucha contra los efectos de un saber centralizado, contra la pretensión de ciencia, nos dice Foucault, como saber centralizado que descalifica otros saberes. Y acá, en la página 133, dice respecto de la crítica que le hace tanto al psicoanálisis como al marxismo, por esa pretensión de ciencia. Dice, diré que interesa más saber en qué medida algo como el marxismo o el psicoanálisis son análogos a una práctica científica en su funcionamiento cotidiano, en sus reglas y construcción, en los conceptos utilizados, y todavía antes de plantearse esta cuestión de la analogía formal y estructural del discurso marxista o psicoanalítico con un discurso científico. ¿No sería preciso preguntarse sobre la ambición de poder que conlleva la pretensión de ser ciencia? ¿No sería la pregunta, ¿qué tipo de saberes queréis descalificar en el momento en que decís, esto es una ciencia? ¿Qué sujetos hablantes, charlantes, qué sujetos de experiencia, de saber queréis minorizar cuando decís, hago este discurso, hago un discurso científico, soy un científico? ¿Qué vanguardia teórico-política queréis entronizar para demarcarla de las formas circundantes y discontinuas del saber? ¿Sí? Es decir, contra esa pretensión de ciencia que pretende descalificar otras prácticas, otros saberes, otras razones prácticas, otros sentidos prácticos, ¿sí? Y por eso habla de su pretensión de poder. Y bueno, plantea la arqueología como método, que habíamos hablado de que la arqueología pretende tomar los documentos, estos expedientes que él analiza, esta literatura, las obras de arte que analiza, por ejemplo, cuando en Las palabras y las cosas está varias páginas analizando las meninas de Velázquez, o por ejemplo cuando analiza el texto de Borges, ¿sí? Tratar a los documentos como monumentos. Bien, dice, el proyecto entonces sería liberar la batalla de los saberes contra los efectos de poder que tiene ese discurso científico. Esa es la apuesta genealógica, nos dice Foucault, que se pregunta qué es este poder cuya fuerza ha acaecido en estos últimos 40 años. ¿Cuáles son los últimos 40 años desde el 76? Es decir, está planteando ese periodo de entreguerras y posguerra, donde entra en crisis esas teorías que pretenden explicar todo sobre la realidad, entra en crisis el discurso de la modernidad, ¿sí? Dice, ¿cuáles son en sus mecanismos, en sus efectos, esas relaciones de poder, esos dispositivos? Y entonces dice, ¿qué elementos tenemos para analizar esos dispositivos de poder? Y acá hace, homologa dos perspectivas, dos análisis de poder, que son los que vienen, digamos, los que tradicionalmente se venían utilizando, según Foucault, en este texto para el análisis del poder, que justamente en este texto sobre el análisis del poder obvia a Weber, de quien está tomando la definición de poder como ejercicio también, y esta idea de resistencia y imposición en el ejercicio, en una relación. Pero bueno, acá dice cuáles son estos dispositivos de poder que funcionan a distintos niveles de la sociedad, en sectores y con extensiones tan distintos. Y la otra pregunta que se hace es si puede este análisis
del poder deducirse de la economía. Y acá entonces presenta y homologa dos teorías que son totalmente opuestas desde el análisis en tanto propuesta teórica de análisis de la sociedad, como son la teoría liberal clásica y el marxismo, pero las va a homologar, las va a englobar a las dos dentro de lo que él considera teorías economicistas del poder. Donde nos va a decir que en una aparece el poder como isomorfismo, es decir, como la forma homóloga a la economía, y en otro el poder aparece de manera funcional a la economía. Y bueno, ahí entonces va a ser la crítica al marxismo, a la teoría liberal clásica, y a partir de ahí se pregunta, bueno, ¿qué tenemos por fuera de estas teorías economicistas del poder? ¿Qué tenemos para analizar el poder? Y entonces ahí es donde nos plantean esta conferencia, nos plantea justamente que el poder no existe más que en ejercicio, no existe más que en acto, en una relación de fuerza, en esa relación de imposición, de lucha o probabilidad de lucha. Y por el otro lado, que también se analiza el poder como lo que reprime. Entonces dice, bueno, tenemos por un lado esta idea del poder como lo que reprime la naturaleza, como lo que reprime los instintos, como lo que reprime a una clase, como lo que reprime a los individuos, ¿no? Y por el otro lado, dice, tenemos algunas, bueno, y ahí, perdón, ahí va a citar a Hegel, a Freud, a Marcuse, digamos, hablando del poder o del ser órgano de represión, el poder como órgano de represión, como dice, casi es el calificativo casi onírico del poder. Entonces dice, bueno, desde esta perspectiva podríamos analizar el poder como desde los mecanismos de represión. Y la otra, dice, lo otro que tenemos como segunda propuesta es el poder, analizarlo en términos de relaciones de fuerza, en términos de enfrentamiento, de guerra, de lucha, y en oposición con la primera con la primera hipótesis, dice él, según la cual la mecánica del poder es esencialmente represión, dice, podemos analizar esta segunda hipótesis en la cual el poder es guerra. Es la guerra continuada con otros medios, ¿sí? El poder y el poder político, ¿sí? Es la guerra continuada por otros medios, invirtiendo así la afirmación de Clausewitz, nos dice Foucault. En la página 138 dice, esto quiere decir tres cosas. En primer lugar, que las relaciones de poder tal como funcionan en una sociedad como la nuestra se han instaurado en esencia bajo una determinada relación de fuerza establecida en un momento determinado, históricamente localizado, de la guerra. Y si es cierto que el poder político hace cesar la guerra, hace reinar o intenta hacer reinar una paz en la sociedad civil, no es para suspender los efectos de la guerra o para neutralizarla, o neutralizar el equilibrio puesto de manifiesto en la batalla final. El poder político, según esta hipótesis, tendría el papel de reinscribir, de perpetuar esta relación de fuerza mediante una especie de guerra silenciosa, de inscribirla en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, en los cuerpos de unos y otros. Y esto, si ustedes recuerdan lo que leímos de la distribución del poder en la sociedad en Weber, tanto en Weber como en la explicación maravillosa de Poggi, ese manual que leímos sobre Weber, nos remite, nos hace
acordar continuamente a ese análisis weberiano respecto de la probabilidad de conformar esos agrupamientos justamente en oposición con otros que se resistirían, ¿sí? Que tendrían otras motivaciones, otras intenciones, otras voluntades, etc. Bien, entonces, bueno, volviendo a Foucault, estaría hablando acá de una pseudo paz, el poder político como continuación de la guerra, como pseudo paz. A partir de esto, entonces dice, bueno, entonces si queremos analizar el poder, si queremos hacer un análisis genealógico del poder, lo que tenemos son eh, esto que viene por un lado de las teorías economicistas del poder, de la marxista y de la teoría liberal clásica, una en donde el poder tiene la forma de la economía, porque se concibe el poder como lo que se da, lo que se tiene, lo que se puede delegar, ¿sí? Esa sería la teoría liberal clásica, que nosotros la vimos en la primera unidad cuando vimos contractualismo. Acuérdense cómo se concebía la soberanía y el poder. Y por otro lado, la teoría marxista, dice él, que también la considera economicista, donde el poder es funcional en economía porque, digamos, tendrían poder quienes fueran los propietarios de los medios de producción, es decir, está en relación o en función directa a la economía, por eso en uno es funcional y en el otro es un isoformismo con la economía. Dice, por un lado tenemos eso, por el otro lado tenemos el poder como lo que reprime, si nos vamos a estas teorías economicistas, y el poder como guerra, como lucha, el poder político como pseudopaz. Entonces, a partir de esto, él dice, voy a presentar dos hipótesis diferentes del poder. A la primera, dice, de estas dos, ¿no? A la de la represión, dice, por comodidad, la voy a llamar hipótesis Reich, ¿sí? Y a la de las relaciones de fuerza, de enfrentamiento, de guerra, por comodidad, la voy a denominar hipótesis Nietzsche. Y dice, voy a combinar estas dos hipótesis que tengo por fuera de las teorías economicistas del poder, o las teorías que analizan tradicionalmente el poder, para oponerlas a esa teoría economicista del poder. Entonces dice, así puedo contraponer dos grandes sistemas de análisis del poder. Uno es el viejo sistema de los filósofos del siglo XVIII, pero también en este caso engloba al marxismo. Dice, donde el poder constituido se arriesga a utilizar la opresión cuando se sobrepasa a sí mismo, es decir, cuando va más allá de los límites del contrato. Y entonces a esta hipótesis lo llama hipótesis contrato-opresión. Y a ella le opone el otro sistema, que dice que busca analizar el poder político no según el esquema del contrato-opresión, sino según el esquema de guerra-represión. En donde la represión no es ya lo que era antes la opresión respecto del contrato, un abuso, sino por el contrario, el simple efecto y la simple continuación de una relación de dominación. Es decir, está analizando la dominación, está intentando develar la dominación. Dice, la represión no sería más que la puesta en práctica en el seno de esa pseudo paz de una relación perpetua de fuerza, ¿sí? de esas relaciones de dominación. Bien, y ahí entonces la siguiente semana
sigue dando ese curso el 14 de enero, que es lo que aparece como conferencia 9. Y acá nos plantea entonces esa continuación, y dice, analizar el cómo del poder, ¿sí? En relación a las reglas del derecho y a los efectos de verdad. La pregunta que se va a hacer acá dice, ¿qué reglas del derecho ponen en marcha las relaciones de poder para producir discursos de verdad? Y va a plantear esa relación de poder, de poderes múltiples que atraviesan el cuerpo social y que funcionan como la producción de un discurso, ¿sí? Dice, estamos sometidos en la sociedad contemporánea a producir verdad desde el poder, y no se puede ejercitar el poder sin producir esa verdad, sin producir verdad. Entonces, por eso habla de ese triángulo de poder, derecho y verdad, o poder, saber y verdad. Y en esta conferencia, entonces, nos dice, la verdad hace la ley, es decir, elabora un discurso verdadero que decide, transmite, promueve efectos de poder. Somos juzgados, somos ordenados, somos clasificados, somos obligados a competir, destinados a vivir de un cierto modo, es decir, normaliza, a morir en función de discursos verdaderos que conllevan efectos específicos de poder, ¿sí? Que nos dicen cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que morir, cómo tenemos que comportarnos continuamente. Dice, dicho de otro modo, creo que en las sociedades occidentales y desde la Edad Media, la elaboración del pensamiento jurídico se ha desarrollado esencialmente en torno de ese poder real, ¿sí? En torno de esas reglas de derecho, mecanismos de poder, efectos de verdad, reglas de poder y poder de discursos verdaderos, donde el problema central de la soberanía, el problema central del derecho es la soberanía, en donde el derecho tiene esencialmente disolver, nos dice Foucault, es decir, esta teoría, o esto que se nos presenta como teoría clásica, o teoría economicista del poder, o teoría del contrato social, teoría liberal clásica, tiene, y el discurso que produce, ¿sí? Ese derecho, tiene esencialmente la función de disolver en el interior del poder el hecho de la dominación, es decir, invisibilizar ese hecho de la dominación, para hacer aparecer en su lugar dos cosas, nos dice Foucault. Por una parte, el derecho legítimo, los derechos legítimos de la soberanía, y por el otro lado, la obediencia, ¿sí? De nuevo, podemos establecer acá una relación con alguien no citado por Foucault, que es Weber, ¿no? Esta idea del análisis de la dominación y en relación a la obediencia, ¿sí? En relación a la legitimidad, y por el otro lado, cómo se disuelve esto, cómo aparece naturalizado, incorporado en la disciplina, ¿sí? Cuando Weber analiza la disciplina desde otra perspectiva, porque recordemos que en la sociología comprensiva lo que interesa es hacer evidente el sentido de la acción, y acá lo que interesa es la forma, ¿sí? Que puede ser trasladable a diferentes contenidos psicológicos, educativos, económicos, etc. Bien, y a partir de ahí
dice, nos presenta, dice él, su propuesta, dice, yo traté de hacer lo contrario, he intentado hacer lo contrario, nos dice, es decir, hacer valer en su secreto, en su brutalidad, el hecho de la dominación. A partir de aquí mostrar no solo cómo el derecho es en general el instrumento de esa dominación, lo que es evidente, sino también cómo, hasta dónde y bajo qué forma el derecho, también el conjunto de aparatos, instituciones, reglamentos que se aplican al derecho, transmite, funcionaliza relaciones que no son exclusivamente relaciones de soberanía, sino de dominación. Y ahí entonces nos presenta sus precauciones, ¿sí? Esas precauciones metodológicas, donde lo que nos va a plantear es cómo analizar el poder, precauciones metodológicas para el análisis del poder, pero también podría ser para el análisis de todas las relaciones, ¿sí? Precauciones que son relaciones de poder, en el sentido Foucaultiano. Dice, para analizar digamos, todos estos procedimientos de sometimiento, las técnicas de sometimiento polimorfas, que son las que quedan explicitadas o las que tienen ustedes como ejemplo en La verdad y las formas jurídicas. Ahora vamos a ver cada una de esas precauciones y cómo están ejemplificadas. Se me está haciendo largo el video. Y entonces dice, el problema para mí, dice Foucault, es hacer ver en el lugar de la soberanía y de la obediencia el problema de la dominación y el sometimiento. Y para esto va a presentar estas precauciones, estas 5 precauciones. Dice, no se trata de analizar las formas reguladas y legitimadas del poder desde el centro, es decir, está contra la localización central del poder, contra esa imagen del poder central que nos presenta la teoría de la soberanía o la teoría liberal clásica. Dice, no se trata de analizar esas formas reguladas del poder, se trata de coger al poder en sus extremidades, en donde se vuelve más capilar en sus confines últimos, ¿sí? Por eso habla de una microfísica del poder, ¿sí? De esa capilarización del poder, cómo se llega, cómo llega hasta lo infinitesimal. Dice, allí donde se vuelve capilar, asirlo en sus formas e instituciones más regionales, más locales, allí donde se invierte en instituciones, adopta la forma de técnicas, proporciona instrumentos de intervención material e incluso violentos, ¿sí? ¿Qué es lo que vino haciendo? Es decir, es lo que vino haciendo él, y lo podemos poner en un paralelo con Goffman, es lo que estaba haciendo Goffman también. ¿Se acuerdan en el video de Goffman cómo él analiza esas prácticas que se dan adentro de esas instituciones totales y cómo describe de manera similar esas instituciones totales, de manera similar a cómo va a describirlas cuando habla de esa red institucional de secuestro Foucault, ¿sí? En los dos podemos ver esa influencia de Simmel. Entonces dice, se invierte en instituciones, adapta forma de técnicas, proporciona instrumentos de intervención material, eventualmente incluso violentos, nos dice Foucault. Entonces, así el poder en los límites menos jurídicos de su ejercicio, nos va a decir en esta primera precaución. Así el poder en los límites menos jurídicos del ejercicio. Segunda precaución, dice, no analizar el poder en el terreno de la intención o de la decisión, ni de cogerlo por su cara interna, ni de hacerse esa pregunta laberíntica e irresoluble: ¿quién detenta el poder? ¿Qué intención tiene? ¿Qué busca quien detenta el poder? ¿Por qué? Dice, no preguntarse esto, justamente por lo que veníamos comentando, porque no está intentando explicar el sentido subjetivo de la acción, el sentido de la práctica, el sentido qué sentido se ponen en juego en esas relaciones, qué intenciones, qué voluntades, qué
motivaciones, qué intereses materiales o ideales se ponen en juego, sino, dice, se trata más bien el poder allí donde su intención, si es que tiene una intención, está totalmente investida en el interior de prácticas reales y efectivas, está dentro de una forma particular, que después vamos a ver en la verdad y las formas jurídicas cómo son transponibles a diferentes instituciones. Dice, hay el interior de prácticas reales y efectivas, en su cara externa, separación de forma y contenido, en su cara externa, allí donde está en relación directa e inmediata con lo que provisionalmente podemos llamar su objeto, dice su blanco, su campo de aplicación, allí donde se implanta y produce efectos reales. Entonces, dice, desde lo externo, en su cara externa, y no desde la intención. Dice, asir la instancia material del sometimiento, analizarlo desde el proceso de sometimiento, desde lo que es, cómo se someten los cuerpos, cómo se regulan los gestos, cómo se guían los gestos, cómo se rigen los comportamientos, ¿sí? Y acá está todo el tema de la gestualidad, que también vimos cuando analizamos las mortificaciones del yo, en vez de las técnicas del yo de Foucault, las mortificaciones del yo, o la carrera moral del enfermo mental en la institución total, ¿sí? De las cuales nos habla Goffman. Bueno, acá también dice, eso a nivel del sometimiento, a nivel del sometimiento de los cuerpos, que guían los gestos, que rigen los comportamientos. Más que preguntarse cómo aparece el soberano en lo alto, dice, cómo se han poco a poco, progresivamente, realmente, materialmente, constituido los sujetos a partir de la multiplicidad de los cuerpos. ¿Se acuerdan esa frase, esa cita que yo les puse de Goffman? Cómo los hombres, más allá de todo suplicio, de todo sometimiento, son capaces de producirse esa encarnadura, dice Goffman. Bueno, acá también dice cómo se han poco a poco, progresivamente, realmente, materialmente, ¿sí? Constituido los sujetos a partir de la multiplicidad de los cuerpos, de las fuerzas, de las energías, de las materialidades, de los deseos, de los pensamientos. Cómo se va regulando, ¿sí? Por eso la instancia del sometimiento. Dice, más que plantear el problema del alma central del poder, hay que estudiar los cuerpos periféricos y múltiples, los cuerpos constituidos por los efectos de poder a semejanza de sujetos. Es decir, hacerlo en su cara externa, en las prácticas, en esas prácticas de sometimiento. Cómo constituyen esas formas, cómo constituyen sujetos. La tercera precaución, el poder como lo que circula, sería esta precaución, que nos remite a la organización reticular del poder, es decir, en redes, ¿sí? en retículas, en celdas por las cuales pasamos vamos pasando por esas diferentes instancias de disciplinamiento. Dice, la tercera precaución, no considerar el poder como un fenómeno de dominación masiva de unos contra otros, de unos sobre otros, una dominación masiva y homogénea, de un individuo sobre otros, de un grupo sobre otros, de una clase sobre la otra, sino tener bien presente que el poder, si no se lo contempla desde demasiado lejos, ¿sí? Si no se lo contempla desde lo alto y desde demasiado lejos, no es algo dividido entre los que lo poseen y los que lo detentan,
exclusivamente, o los que lo tienen y lo soportan. El poder tiene que ser analizado como algo que circula, que funciona en cadena, donde nosotros somos los eslabones de esa cadena, circula a través del ejercicio que se da en las relaciones, ¿sí? Siempre en situación, dice, todos los individuos estamos siempre en situación de sufrir o ejercitar ese poder. No somos nunca el blanco inerte o consintiente del poder, ni solamente los elementos de conexión. El poder circula, transita, ¿sí?, a través nuestro. Y acá, esto que les había dicho antes, ¿no?, dice, lo que hace que un cuerpo, que unos gestos, que unos discursos, unos deseos, sean identificados y constituidos como individuos, es en sí uno de los primeros efectos del poder, ¿sí? El individuo es uno de los primeros efectos de ese poder, ese efecto de poder, y al mismo tiempo, o justamente en la medida en que es un efecto, es el elemento de conexión, es el eslabón que conecta el poder en esas relaciones, en ese ejercicio. Circula a través del individuo que ha constituido ese poder. Y acá les voy a contar una anécdota que siempre cuento porque me parece muy divertida. Yo era bastante jovencita en mis primeros años como docente de sociología, estaba como ayudante, hacía poquito tiempo que había entrado, y es decir, que me podían confundir en ese momento con un estudiante más fácilmente que ahora, no porque ahora no haya gente grande que estudie, pero digamos, más fácilmente me podían confundir en ese momento con un estudiante. Y voy entrando por el pasillo, donde se agolpan en general ustedes cuando van a rendir final. Voy pasando por el pasillo y escucho que un estudiante le está explicando, una sentada al lado de la otra, le está explicando a otra estudiante esta idea de la circulación del poder en estos términos. Y decía, por ejemplo, acá en esta instancia de examen, el ejercicio del poder, la dominación y el ejercicio de la dominación y el sometimiento está del lado del docente que te está tomando examen, y bueno, daba todo el ejemplo. Pero cuando salimos a la calle y el docente está cruzando la calle y nosotros estamos manejando, nosotros lo podemos pisar y el ejercicio del poder lo tenemos nosotros los estudiantes. Y me resultó muy gracioso, más gracioso sobre todo cuando esta persona entra, no le tomé yo, pero cuando esta persona entra a dar el examen y me ve y bueno, nos reímos ambas. Pero fue muy chistoso en ese ejemplo del ejercicio del poder y la circulación del poder, cómo circulaba a través nuestro. Bien, la cuarta precaución que nos va a plantear es que si bien ese poder circula, no circula de manera democrática, no hay una distribución equitativa del poder, no hay una distribución a todo el cuerpo social del poder, sino, dice, no hay una distribución democrática o una distribución anárquica del poder a través de los cuerpos. Dice, más bien se debe hacer un análisis ascendente del poder, ¿sí?, para ver cómo esos poderes son confiscados, colonizados, estatizados y producen determinada concentración en esto que después va a analizar como diagrama de poder. Es decir, que dentro de esa trama de relaciones vamos a encontrar que esas formas van siendo colonizadas, estatizadas, desplazadas, ¿sí? Y se va produciendo determinadas concentraciones en ciertas partes de ese diagrama de poder. Por eso, él dice, hay que hacer un análisis ascendente del poder, ¿sí?, para ver justamente cómo esas prácticas que en general nacen como populares, y por eso sigue siendo un análisis
microfísico, ¿sí? Desde lo capilar hacer ese análisis ascendente, desde las prácticas populares hacer ese análisis ascendente, desde esos documentos hacer ese análisis ascendente. Dice, más bien debe ser un análisis ascendente del poder, arrancar de los mecanismos infinitesimales que tienen su propia historia, su propio trayecto, su propia técnica y táctica, y ver después cómo estos mecanismos han sido y todavía están investidos, colonizados, utilizados, doblegados, transformados, desplazados, extendidos, etc., por mecanismos más generales o por formas de dominación global, ¿sí? Cómo los fenómenos, las técnicas, los procedimientos de poder funcionan en los niveles más bajos, mostrar cómo estos procedimientos se desplazan, se extienden, se modifican, pero sobre todo cómo son investidos y anexionados por fenómenos más globales. Y acá vuelvo a remitir a la sociología formal simeliana, a estas formas, ¿sí? De tipificación, estas formas de socialización, estas formas de tipificación recíproca, que quedan disponibles y son transponibles y van a ser, digamos, también quedan disponibles en esa cultura objetiva, nos dice Simmel. Acá, que también analiza cómo pueden ser, digamos, desplazados, apropiados, utilizados en otras instancias, en otros círculos de pertenencia. Bueno, acá, cuando ustedes lean La verdad y la forma jurídica y vean cómo determinadas, en Inglaterra, cómo determinadas prácticas de control popular son de control para protegerse la comunidad de las 114 actos que eran considerados delitos capitales, que te llevaban al cadalso en Inglaterra, cómo esas prácticas de control popular sufren ese desplazamiento, ¿sí? Fíjense en esa parte que les habla de cómo son estatizadas, cómo son colonizadas, cómo sufren un primer desplazamiento y un segundo desplazamiento, cómo sirven para el control del stock, es decir, que es una forma de control popular que como forma de control independiente del contenido puede ser aplicada en otro contenido que sería el de control de stock, que sería el control contenido económico o material, ¿sí? Algo que era de control popular para evitar ir al cadalso, ¿sí? Y cómo después vuelven a ser estatizadas y colonizadas. Eso sería un ejemplo de este análisis ascendente del poder. Otro ejemplo que tienen es cuando analizan las letras de Cachet, y acá también, los documentos tomados como monumento, esas letras, no sé cómo se pronuncia, letras de Cachet, que son como órdenes de cacheo, órdenes de arresto, ¿sí? Que están firmadas por el rey, que también las habíamos visto en la primera unidad cuando vimos los textos de Duby-Ariès, de Historia de la Vida Privada, que aparecen como que son, digamos, firmadas por el rey, o sea, de autoridad real, descendiendo, ¿sí? El rey manda y se obedece, sería un análisis descendente del poder. Y cómo él, al tomar esos documentos como monumentos y analizarlos, se da cuenta que el rey, en realidad, está emitiendo una orden a pedido de un control, que es el del familiar, el de la esposa, el del padre, el de un familiar directo, y que en realidad el rey está ejecutando una orden de apresamiento, de prisión, de arresto, que nace de ese control popular, ¿sí? Eso se lo permite, ese análisis ascendente del poder. Bien, y bueno, ahí les da los ejemplos, se me está haciendo re largo, ahí les da los ejemplos de las instituciones de encierro, ¿no? Dice, ver cómo históricamente partiendo desde abajo han podido funcionar los mecanismos de control, y en cuanto a la exclusión de la locura, por ejemplo, o a la represión, o a la prohibición de la sexualidad infantil, ver cómo el nivel real de la familia, del medio inmediato, de las células, de los puntos más pequeños de la sociedad, estos fenómenos de represión o exclusión se han instrumentado
tuvieron su lógica, han respondido a determinado número de necesidades, ¿sí? Mostrar cuáles han sido sus agentes reales, no buscarlos en la burguesía en general, sino en los agentes directos, que han podido ser el medio inmediato, la familia, los padres, los médicos, los pedagogos, los trabajadores sociales, ¿sí? Y cómo estos mecanismos de poder, en un momento dado, en una coyuntura precisa, mediante un determinado número de transformaciones, han empezado a volverse económicamente ventajosos y políticamente útiles. Cómo a partir de ese momento son confiscados, colonizados, ¿no? Dice, los instrumentos son los instrumentos de exclusión, los aparatos de vigilancia, la medicalización de la sexualidad, de la locura, de la delincuencia, toda la microfísica de poder, la que ha tenido a partir de un determinado momento un interés para la burguesía, ¿sí? Bueno, y por último, dice la quinta precaución, dice, es muy posible que las grandes máquinas de poder estuviesen acompañadas de producciones ideológicas, pero en el fondo no creo que lo que se formen sean ideologías, es mucho menos y mucho más. Dice, son instrumentos efectivos de formación y acumulación de saber, métodos de observación, técnicas de registro, procedimientos de indagación, de pesquisa, aparatos de verificación. Es decir, hay toda una producción de saber, hay toda una producción epistemológica a partir de todo esto. Dice, esto quiere decir que el poder, cuando se ejerce a través de estos mecanismos sutiles, no puede hacerlo sin formar, sin organizar y poner en circulación un saber, o mejor unos aparatos de saber, que no son construcciones ideológicas, son mucho más, dice, mucho menos y mucho más. Entonces, dice, hay que estudiarlo partiendo de las técnicas y estas tácticas de dominación. Esta última precaución fundamentalmente la pueden poner en relación con en la verdad y las formas jurídicas. Bueno, la idea de dar estos dos capítulos, estas dos conferencias, junto con dos capítulos de la verdad y las formas jurídicas, es para que ustedes puedan ver cómo estas precauciones metodológicas y esto que nos está diciendo de la genealogía del poder, Foucault, lo podemos ver en su propio trabajo, en su propia forma de trabajar, así como cuando vimos Durkheim, vemos las reglas del método sociológico y vemos el suicidio o la división del trabajo para ver cómo tenemos una concepción epistemológica, una concepción metodológica que va de la mano de investigaciones que se hacen de la manera que estos autores conciben digamos, la producción de conocimiento. Es decir, que hay una relación estrecha entre concepción epistemológica, entre concepción teórico-metodológica. No hay una separación, ¿sí? A pesar de que los programas académicos establezcan esto que es un horror, que no quiere decir que uno no pueda aprender, porque bueno, todos nos hemos formado así y todos hemos aprendido posteriormente en la práctica, pero que es realmente un horror de esta separación de asignaturas metodológicas, como si estuvieran totalmente disociadas de las concepciones teóricas. Me fui, vuelvo. Bueno, lo que les decía es que lo interesante es que ustedes puedan ver cómo él pone en práctica todas estas precauciones, o cómo a partir de haberlas en esta interrelación entre teoría y práctica, ¿sí? Van naciendo esta sistematización de las precauciones de estas investigaciones fragmentarias que él dice que realizó en los últimos 20 años, últimos años en esas instituciones.
y cómo hay un ida y vuelta entre ese trabajo que él nos presenta acá como precauciones en Microfísica del Poder, respecto de sus propias investigaciones, como por ejemplo en la verdad y las formas jurídicas. Bien, pude al final hacer, me congratulo yo misma, que pude al final hacer el video, y mientras iba haciendo el video, digamos, el entusiasmo que me produce una teoría me puede hacer olvidar por un rato esto que les decía al principio del video, que pensé que no iba a poder. Igual quiero terminar, porque coincido. Este es un libro, yo que les recomiendo siempre, libros para la biblioteca del lector, parece todos los sólidos se desvanecen en el aire, la experiencia de la modernidad, de Marshall Berman, que es un libro maravilloso. Algún día podríamos hacer por ahí un seminario sobre esto. En este libro yo comparto la crítica que hace tanto Berman como en otro texto Hannah Arendt respecto de Foucault. Voy a ver si lo encuentro ahora. Y quería cerrar con eso, por lo que les comenté al principio del video, que es, sus análisis son maravillosos de las instituciones, así como los análisis de un Goffman, se pueden seguir. Lo que no puedo concebir, es inconcebible desde una formación sociológica o desde el análisis de la sociedad, que no quiere decir que esté acertada, es esta idea de que la vida social nos siga produciendo este conjunto de representaciones o estos discursos o esto de lo social que se encarna en cada uno de nosotros. Es para mí inconcebible, porque concibo, por eso estudié sociología, concibo que hay una fuerte presencia de lo social en cada, digamos, no solamente en esta sociedad disciplinaria que está describiendo Foucault, sino en todas las organizaciones sociales, en todas las épocas y a lo largo de toda la historia conocida hasta la actualidad, de otras organizaciones sociales que nos trae la sociología, que nos trae la antropología, que nos trae la historia. Se va dando esta producción de una cosmovisión que se impone a los individuos, estas formas de ver, de hablar, que se encarnan en los individuos con mayores o menores márgenes de libertad. Vamos a ver si puedo terminar con esto, si lo encuentro, si no lo encuentro se los debo. Yo creo que sí, vamos a poder, voy a poner pausa mientras así no perdemos tiempo. Acá lo encontré en la página 24 de este libro que les estaba recomendando. Marshall Berman nos dice: casi el único autor de la pasada década que ha dicho algo sustancial sobre la modernidad es Michel Foucault. Y lo que dice es una serie interminable y atormentada de variaciones sobre los temas weberianos de la jaula de hierro y las nulidades humanas, cuyas almas están moldeadas para adaptarse a los barrotes. Acuérdense, bueno, en uno de los textos que yo les subí, que habla de esto que Parson había hecho esta traducción de jaula de hierro, que en realidad es como un caparazón, de los cuales nos habla Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces, bueno, esta idea de... dice, Foucault está obsesionado por las prisiones, los hospitales, los asilos, por las que Erving Goffman ha llamado las instituciones totales. Sin embargo, a diferencia de Goffman, Foucault niega la posibilidad de cualquier clase de libertad, ya sea fuera de estas instituciones o entre sus intersticios. Las totalidades de Foucault absorben todas las facetas de la vida moderna,
Foucault desarrolla estos temas con una inflexibilidad obsesiva y de hecho con rasgos sádicos, imponiendo sus ideas a sus lectores como barrotes de hierro, haciendo que cada dialéctica penetre en nuestra carne como una nueva vuelta de tornillo, dice Berman, que hace una crítica implacable. Reserva su desprecio más feroz para las personas que imaginan que la humanidad moderna tiene posibilidad de ser libre. ¿Creemos sentir un acceso espontáneo de deseo sexual? Simplemente somos movidos por las modernas tecnologías de poder que toman la vida como su objeto. Somos arrastrados por el dispositivo de sexualidad que el poder organiza en su apoderamiento de los cuerpos, su materialidad, su fuerza, sus energías, sus sensaciones y sus placeres. Actuamos políticamente, derrocamos tiranías, hacemos revoluciones, creamos constituciones con el fin de establecer y proteger los derechos humanos. Mera regresión a lo jurídico, porque desde la época feudal las constituciones y los códigos son únicamente las formas que tornan aceptable un poder esencialmente normalizador. Usamos nuestros cerebros para desenmascarar la opresión, lo que Foucault aparentemente intenta hacer. Mejor dejarlo, porque todas las formas de investigación sobre la condición humana no hacen sino remitir a los individuos de una instancia disciplinaria a otra, realzando con todo el triunfal discurso del poder. Cualquier crítica suena vacío, pues los propios críticos están en la máquina panóptica, dominados por sus efectos de poder que prolongamos nosotros mismos, ya que somos uno de sus engranajes. Esa es la crítica feroz que le hace Berman, porque tiene otra perspectiva, otra postura, pero que era parte, acá está dicho mucho mejor que lo que yo les intenté explicar al principio de este video. Bueno, con esto cierro, se hizo largo, espero que lo hayan podido disfrutar y espero que nos sigamos viendo y que en algún momento nos crucemos de manera presencial.